Diana se frotó los ojos y se recostó en el respaldo de la silla de oficina. Las cifras de los informes se difuminaban ante su mirada. Las letras se fundían en una confusa mezcla de signos negros sobre fondo blanco. Sobre la mesa había impresos casos de siniestros de tráfico, cada uno de los cuales requería un análisis minucioso y una comprobación de la documentación. Normalmente, realizaba este trabajo con rapidez, revisando metódicamente los informes médicos, las evaluaciones de los expertos y las fotografías del lugar del accidente. Pero las últimas semanas de embarazo se estaban haciendo notar. Su vientre se había redondeado notablemente, las blusas le quedaban ajustadas en el pecho, y permanecer sentada en la misma postura durante más de 2 horas seguidas se había convertido en una verdadera prueba. Le dolía la zona lumbar, se le hinchaban las piernas al final del día, y su concentración se esfumaba después del almuerzo. Diana se pasó la mano por el vientre, sintiendo cómo el bebé daba un ligero empujón desde dentro. 24 semanas. En la última visita, el médico le dijo que todo estaba bien, que el latido del corazón era regular, que el desarrollo se correspondía con el tiempo de gestación, pero que debía descansar más y no cansarse demasiado. Miró el reloj en la esquina derecha de la pantalla del ordenador. Eran las 7 menos cuarto de la tarde. La mayoría de sus compañeros ya se habían ido a casa. El aparcamiento estaba vacío y en la oficina de la compañía de seguros reinaba el silencio, solo roto por el monótono zumbido del aire acondicionado y las ocasionales llamadas de otros departamentos. Diana guardó el archivo con el análisis del accidente de tráfico en el cruce de la tercera con Chestnut y cerró la carpeta con las fotos de los coches accidentados. Lo terminaría mañana por la mañana, cuando tuviera la mente despejada. Marcó el número de Dwayne, sujetando el teléfono con el hombro y recogiendo al mismo tiempo los papeles esparcidos por la mesa en un maletín de cuero negro. Largos y monótonos tonos. Nadie respondía. Diana frunció el ceño y volvió a llamar, esta vez escuchando con más atención. El contestador automático se activó de nuevo tras el quinto tono, y la voz de su marido sonó alegre y enérgica. Hola, soy Dwayne Henley. Ahora no puedo atender la llamada, pero deje un mensaje y le devolveré la llamada. Diana colgó sin dejar ningún mensaje. Qué raro. Dwayne siempre contestaba, sobre todo cuando ella llamaba desde el trabajo. Incluso si estaba en una obra o en una reunión, siempre encontraba un momento para contestar o, al menos, enviar un mensaje rápido. Quizás se le había alargado la reunión sobre el nuevo centro comercial o había bajado al sótano sofocante de algún edificio en construcción, donde la cobertura era mala. Diana apagó el ordenador, cogió su bolso y su maletín, cerró la oficina con llave y bajó en ascensor al aparcamiento subterráneo. Las luces de neón se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente, y el aire olía a gasolina y humedad. Su Honda plateada estaba en su lugar habitual, junto a una columna de hormigón. El coche arrancó a la primera y Diana salió a la calle, donde ya se habían encendido las farolas, proyectando círculos amarillentos de luz sobre el asfalto mojado. Wilmington parecía acogedor y familiar por la noche. El cálido aire de octubre aún conservaba el calor del día. Las hojas de los viejos robles apenas comenzaban a amarillear y los escaparates de las tiendas brillaban, atrayendo a los últimos compradores. Diana recorrió Market Street pasando por el ayuntamiento, cafeterías y pequeñas boutiques, pero en lugar de girar hacia su casa, se desvió hacia la universidad. Wenda vivía en una pequeña casa de campo cerca del campus, en un barrio tranquilo con calles estrechas y casas antiguas, bajo la sombra de magnolios frondosos. Trabajaba como administradora en una clínica privada. Era práctica y sensata, siempre dispuesta a escuchar y dar consejos sensatos. Además, por alguna razón, a Diana no le apetecía quedarse sola en casa, esperando a que Dwayne se dignara aparecer o al menos llamar por teléfono. Las luces de la casa estaban encendidas y Diana vio la silueta de su amiga tras las cortinas transparentes. Aparcó junto a la entrada, subió los escalones de madera y llamó al timbre. Wenda abrió la puerta en ropa de casa, con unas zapatillas blandas y una gran taza de cerámica en las manos. De la casa emanaba calor y el aroma del té de hierbas. «Ah, Diana, qué sorpresa. Pasa, pasa. Acabo de preparar manzanilla, con miel. Gracias. Pasaba por aquí y se me ocurrió pasar a verte». Wenda miró críticamente a su amiga, notando el cansancio en sus ojos y cómo se sujetaba la cintura con la mano. «Pareces agotada.
¿Otra vez te quedaste en la oficina hasta tarde? Un poco. Ya sabes cómo son los informes trimestrales. Los jefes exigen que se analice y se revise todo. Pasaron a una pequeña sala de estar con estanterías que llegaban hasta el techo, donde sobre la mesa de centro había revistas médicas y un jarrón con crisantemos marchitos. Brenda le sirvió té a Diana de una tetera y se sentó frente a ella en un sillón mullido, recogiendo las piernas. ¿Cómo le va a Dwayne? ¿Sigue trabajando en ese centro comercial a las afueras? Sí, parece que sí. Diana dio un sorbo cauteloso al té caliente, sintiendo cómo la manzanilla le calmaba los nervios. Hoy no responde al teléfono. Probablemente esté muy ocupado con el diseño o reunido con los contratistas. Brenda guardó silencio. Giró lentamente la taza entre sus manos y luego levantó la vista hacia su amiga. Su expresión cambió. Se volvió cautelosa y un poco culpable. Diana, no sé si debería contarte esto. Quizás sea mejor callarme. ¿Sobre qué? Diana sintió un escalofrío en el estómago, ajeno al embarazo. Vi a Dwayne anteayer, el martes por la noche sobre las 8, en Capri. Capri era uno de los restaurantes más caros del centro de Wilmington, un local elegante con manteles blancos, música en directo y una carta de vinos de 20 páginas. La gente iba allí para cenas de negocios, citas románticas y celebraciones familiares. Diana conocía bien ese lugar. Ella y Dwayne habían cenado allí el año pasado para celebrar su aniversario de boda. Habían pedido langosta y champán caro. ¿Y qué tiene eso de extraño? Quizás tenía una reunión de trabajo con unos clientes. Los arquitectos suelen entretener a sus clientes en buenos restaurantes. Puede ser. Wenda se quedó callada un momento, buscando las palabras adecuadas. Pero no estaba solo. Había una mujer con él. Tenía el pelo oscuro hasta los hombros. Era muy guapa y llevaba un vestido caro. Me fijé en sus pendientes de diamantes que brillaban a la luz de las velas. Diana sintió un nudo en la garganta. ¿Estás segura de que era Dwayne? Absolutamente segura. Quería acercarme a saludar. Incluso me levanté de mi mesa. Pero parecían no querer que los molestaran. Hablaban de forma muy íntima. Me sentí incómoda y volví a sentarme. ¿Qué quieres decir con íntima? Se cogían de la mano a través de la mesa. Él se inclinaba hacia ella, le decía algo en voz baja, y ella se reía echando la cabeza hacia atrás. Se miraban como se miran los enamorados. Llevo 10 años trabajando en la clínica, sé interpretar el lenguaje corporal. Definitivamente no era una reunión de negocios. Diana dejó la taza sobre la mesa. Su mano temblaba traicioneramente, y la porcelana golpeó la superficie de madera con más fuerza de la que esperaba. Quizás te equivocaste. Quizás era otra persona parecida a él. Diana, conozco a tu marido desde hace 5 años, desde que os mudasteis a Wilmington. Era él, sin duda. Incluso me fijé en la chaqueta de cuero negra que llevaba en vuestra última visita hace un mes, y pidió un filete al punto, como siempre. De repente la habitación le pareció a Diana demasiado pequeña y sofocante, como si las paredes se hubieran acercado. Se levantó, sujetándose el estómago, y se acercó a la ventana, mirando la calle que se oscurecía, donde los escasos transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas bajo las amarillas luces de las farolas. Quizás realmente tenían una reunión de trabajo, repitió, más para sí misma que para Wendy. Quizás sea diseñadora de interiores o representante del cliente. A veces hay que ser amable con los clientes. Quizás, asintió suavemente su amiga, pero se notaba la duda en su voz. Solo pensé que debías saberlo. Quizás deberías hablar con él tranquilamente y aclarar los detalles. Diana asintió, aunque por dentro se sentía muy angustiada. En los últimos meses, Dwayne se había vuelto más distante y distraído. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Se interesaba menos por su embarazo y no le preguntaba por las visitas al médico ni por los resultados de los análisis. Iniciaba menos conversaciones durante la cena y pasaba más tiempo con el teléfono, incluso cuando veían películas. Ella lo achacaba al estrés del nuevo proyecto y a la responsabilidad ante un cliente importante. Pero ahora todas esas pequeñas cosas se sumaban para formar un panorama inquietante. Tengo que irme a casa, dijo ella volviendo a la butaca para coger el bolso. Diana, no tomes decisiones precipitadas. Primero habla con él tranquilamente, sin acusaciones. Quizás todo se aclare fácilmente. Sí, claro, tienes razón. Gwenda la acompañó hasta la puerta y la abrazó con fuerza para despedirse, transmitiéndole calor y apoyo. Llámame mañana si necesitas algo.
A cualquier hora del día o de la noche, siempre te atenderé. Diana asintió, se sentó al volante y condujo lentamente hacia casa por las calles que tan bien conocía. Durante todo el trayecto pensó en lo que le había dicho Venda y en cómo le preguntaría a Dwayne por aquella cena en Capri. Quizás todo se explicara fácilmente. Quizás se trataba de una cliente importante o una nueva compañera del departamento de proyectos. Aunque ir de la mano con una compañera de trabajo sería extraño incluso para Dwayne, que siempre se había caracterizado por su sociabilidad y amabilidad. La entrada a su casa en Pine Street estaba vacía, y la habitual camioneta azul de Dwayne no se veía por ninguna parte. Diana aparcó, subió los escalones del porche y abrió la puerta principal. En el vestíbulo reinaba el silencio. Solo se oía el suave zumbido del frigorífico en la cocina y el crujir de las viejas tablas del suelo bajo sus pasos. Encendió la luz del salón y miró a su alrededor. Todo estaba cuidadosamente colocado en su sitio, sin rastro alguno de la reciente presencia de su marido. Incluso la taza de café que solía dejar en el fregadero después del desayuno estaba lavada y guardada en el armario. Diana sacó el teléfono e intentó llamar a Dwayne de nuevo. Esta vez ni siquiera esperó a que sonaran 5 tonos, sino que se conectó directamente al contestador automático. Sintió una punzada de irritación mezclada con una creciente inquietud. Dwayne no volvió a casa hasta las 9:30 de la noche. Diana oyó el característico sonido de su camioneta en la entrada, luego el golpe de la puerta y los pasos familiares en el porche. Estaba sentada en la sala con un libro en las manos, pero no había leído ni una línea en las últimas 2 horas. Solo pasaba las páginas y escuchaba cada sonido de la calle. «Hola, cariño», dijo Dwayne alegremente al entrar en la casa y colgar la chaqueta en un gancho en el vestíbulo. «Perdona por llegar tan tarde. La reunión se alargó». Diana levantó la vista del libro y miró atentamente a su marido. Él parecía fresco y descansado, con la camisa cuidadosamente metida por dentro de los pantalones y el pelo peinado. No había ningún indicio de una larga jornada de trabajo en la obra o en la sofocante oficina. Es más, ella notó un ligero aroma a un perfume desconocido, dulce y floral, completamente diferente a su colonia habitual. «¿Qué reunión?», preguntó ella, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «Sobre el centro comercial. El cliente decidió hacer algunos cambios en el proyecto, así que tuvimos que revisarlo todo con los contratistas». Dwayne se dirigió a la cocina y abrió la nevera. «¿Has cenado?» «Sí». Diana se levantó del sofá, sujetándose el vientre, y lo siguió. «Te he llamado varias veces esta noche. No has contestado». El teléfono estaba en modo silencioso durante la reunión. Luego se olvidó de volver a activar el sonido. Sacó del frigorífico un recipiente con las sobras del asado del día anterior y lo metió en el microondas. «¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra el bebé?» «Bien». Diana se sentó a la mesa de la cocina y se cruzó de brazos sobre el vientre. «Dwayne, necesito preguntarte algo». Algo en su tono le hizo apartarse del microondas y mirarla con más atención. «Claro, ¿qué pasa?» «Wenda te vio el martes por la noche en Capri. Con una mujer». La expresión de Dwayne cambió por un instante, como si hubiera recibido un golpe inesperado, pero enseguida volvió a su habitual serenidad. Se volvió hacia el microondas y pulsó el botón de inicio. «Ah, sí, fue una reunión de trabajo. Candice Morlock, de nuestro departamento de proyectos. Estuvimos hablando del diseño interior de un centro comercial». «¿En Capri?» Diana notó que la tensión en su voz se hacía más evidente. «Es un lugar bastante caro para una reunión de trabajo». Ella propuso reunirse allí. Dijo que era su restaurante favorito y que el cliente pagaría todos los gastos del proyecto. Dwayne sacó el asado calentado y se sentó a la mesa frente a su esposa. «¿Cuál es el problema?» Wenda dijo que se cogieron de la mano. Dwayne se quedó inmóvil con el tenedor en el aire y luego lo dejó caer lentamente sobre el plato. «¿Qué vio exactamente?» Estaban sentados en una mesa, cogidos de la mano y mirándose como si estuvieran enamorados. Ella quería acercarse para saludar, pero sintió que estaba interrumpiendo una conversación íntima. Wenda se equivocó. Dwayne negó con la cabeza y volvió a coger el tenedor. «Quizás nos dimos la mano al saludarnos o le ayudé con la servilleta. Candice es muy emotiva y gesticula con las manos cuando habla de trabajo». Wenda malinterpretó la situación. «Dwayne, ella te conoce desde hace 5 años. No confundiría un apretón de manos con lo que vio. No sé qué más decirte». Se encogió de hombros y empezó a comer.
Fue una reunión de trabajo, nada más. Si Wenda vio algo más, se equivocó. Diana miró a su marido, estudiando su rostro en busca de signos de mentira. Parecía tranquilo y seguro, pero había algo en su comportamiento que la alarmaba. Normalmente Dwayne hablaba de su trabajo con detalle, compartía los detalles de los proyectos y los problemas con sus compañeros. Ahora respondía de forma breve y evasiva. ¿Por qué no me has hablado antes de Candice? ¿Qué hay que decir sobre ella? Es diseñadora y lleva varios meses trabajando en nuestra empresa. Sabe mucho sobre las últimas tendencias en interiorismo. Dwayne siguió comiendo metódicamente, sin levantar la vista del plato. No me pides que te hable de cada nuevo empleado, pero no sales a cenar con todos los nuevos empleados a restaurantes caros. Diana, ¿qué quieres oír de mí? La voz de Dwayne denotaba irritación. Tuve una reunión de trabajo. Sí, en un buen restaurante, sí, con una compañera atractiva. Pero eso no significa que haya algo entre nosotros. ¿La llamas atractiva? ¿Y qué? Tengo ojos. Eso no significa que vaya a engañar a mi mujer por una compañera guapa. Diana sintió un nudo en el estómago. No solo por la ansiedad, sino también por la facilidad con la que él pronunció la palabra engañar, como si esa idea ya le resultara familiar. Dwayne, estoy embarazada. Necesito estar segura de que estás a mi lado, de que nuestra familia es fuerte. Y estoy a tu lado. Por fin levantó la vista y la miró. Diana, te estás preocupando por nada. Wenda ha malinterpretado algo. Eso es todo. Entonces, preséntame a Candice. ¿Qué? Si solo es una compañera de trabajo, preséntamela. Invítala a cenar o a una fiesta de la empresa. Me gustaría conocer a la gente con la que trabajas. Dwayne se quedó callado, girando el tenedor entre sus manos. De acuerdo, te la presentaré cuando surja la ocasión. Pero ahora estamos muy ocupados con el proyecto. No hay tiempo para eventos sociales. Cuando surja la ocasión, repitió Diana. Entendido. Terminaron la conversación, pero la tensión en el aire no desapareció. Dwayne terminó de cenar, lavó los platos y se fue al dormitorio a ver la televisión. Diana se quedó en la cocina, repasando mentalmente su diálogo. Cada respuesta de su marido sonaba verosímil por separado, pero en conjunto creaba una sensación de ambigüedad y secretismo. Recordó cómo había cambiado su comportamiento en los últimos meses. Dwayne se había vuelto menos atento a sus necesidades, se interesaba menos por su estado de salud y no mostraba entusiasmo por comprar cosas para el bebé y preparar la habitación del niño. Antes le gustaba discutir los nombres, hacer planes para el futuro y leer libros sobre la crianza de los hijos. Ahora todos esos temas parecían agotarlo. A las 11 de la noche, Diana fue al dormitorio. Dwayne ya estaba acostado en la cama con el teléfono en las manos, escribiendo mensajes. Al ver a su esposa, rápidamente guardó el teléfono en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. ¿Trabajo? Preguntó Diana, sentándose en el borde de la cama. Sí, mañana por la mañana tengo una reunión importante y estoy preparando las preguntas. Se puso el camisón y se acostó junto a su marido, pero no conseguía conciliar el sueño. Dwayne se durmió rápidamente, como siempre, pero Diana se quedó tumbada escuchando su respiración regular, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Sentía un tirón en el estómago. El bebé se movía inquieto, como si sintiera la agitación de su madre. Hacia la 1 de la madrugada, el teléfono de Dwayne vibró en la mesita de noche. Se despertó de inmediato y cogió el teléfono, mirando rápidamente la pantalla. Diana vio cómo su rostro se iluminaba en la oscuridad con la luz de la pantalla. «Tengo que salir», dijo en voz baja, levantándose con cuidado de la cama. «¿Qué ha pasado?», susurró Diana. «Un problema en la obra. Se ha roto una tubería y se está inundando el sótano. Tengo que hablar urgentemente con los servicios de emergencia». Se vistió rápidamente en la oscuridad, cogió las llaves del coche y se inclinó hacia su esposa. «Duerme. Volveré cuando solucione el problema. Quizás por la mañana». «Ten cuidado», dijo Diana, pero la puerta ya se había cerrado detrás de su marido. Oyó cómo arrancaba la camioneta y se alejaba de la casa. De nuevo la soledad, de nuevo el silencio. Y de nuevo las dudas. Los accidentes en la construcción ocurren. Pero ¿por qué precisamente por la noche? ¿Y por qué Dwayne se preparó tan rápido, como si estuviera esperando esa llamada? A las 2 de la madrugada, comprendió definitivamente que no podría dormir. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Quizás un vaso de leche caliente la ayudaría a relajarse
y a calmar sus pensamientos inquietantes. La cocina estaba a oscuras. Solo los números del microondas brillaban con una luz verdosa. Diana no encendió la luz del techo para no llamar la atención de los vecinos a esas horas de la noche y se dirigió a tientas hacia la nevera. Abrió la puerta, sacó un cartón de leche y puso una taza en el microondas. Mientras la leche se calentaba, se acercó al fregadero para enjuagarse la cara con agua fría. Inclinada sobre el fregadero, no se dio cuenta de un pequeño charco en el suelo de baldosas junto al lavavajillas. Quizás el agua había goteado por la puerta mal cerrada o se había derramado cuando Dwayne lavó apresuradamente el plato después de cenar. Al girarse hacia el microondas, Diana pisó con el pie derecho justo en el lugar mojado. La zapatilla resbaló sobre el azulejo liso y perdió el equilibrio. Instintivamente, intentó agarrarse al borde de la encimera, pero sus dedos resbalaron por la superficie lisa. La caída le pareció interminable, aunque solo duró una fracción de segundo. Diana cayó sobre su lado izquierdo, golpeándose el hombro y el muslo contra el suelo duro, y luego rodó sobre su espalda. Un dolor agudo le atravesó la cintura y sintió una extraña tensión en el abdomen, como si los músculos se hubieran contraído bruscamente. ¡Ay!, se le escapó, y el sonido resonó en la cocina vacía. Diana intentó sentarse con cuidado, agarrándose a la pata de la silla. El dolor de espalda era soportable, no había fracturas ni contusiones graves, pero el abdomen le molestaba. Se puso las manos sobre el vientre redondeado y sintió cómo el útero se contraía en un espasmo doloroso. El bebé se movía inquieto y bruscamente, reaccionando al estrés y al trauma. Se levantó lentamente, agarrándose a la pared, y se quedó de pie unos segundos, escuchando las sensaciones de su cuerpo. El espasmo se repitió, más fuerte y prolongado, y luego sintió humedad entre las piernas. Con horror, se dio cuenta de que podía ser sangre. Olvidándose de la leche en el microondas, Diana se dirigió rápidamente al baño y encendió la luz. En el espejo se reflejó un rostro pálido, con los ojos dilatados por el miedo. Se quitó con cuidado la ropa interior y vio manchas oscuras de sangre en la tela. La pánico la invadió como una ola. 24 semanas de embarazo, el bebé aún era demasiado pequeño para sobrevivir fuera del útero. Si comenzaba un aborto espontáneo o un parto prematuro, con manos temblorosas, marcó el número de Dwayne. Largos tonos, luego el contestador automático. Volvió a llamar. De nuevo el contestador automático. «Dwayne, contesta el teléfono», gritó al vacío. «Necesito ayuda». Pero el teléfono permaneció en silencio. Donde quiera que estuviera, hiciera lo que hiciera, no respondía a las llamadas de su esposa embarazada, que yacía en casa sangrando. Diana comprendió que solo podía contar consigo misma. Llamó a una ambulancia, explicó la situación al operador con voz temblorosa y le dio la dirección. Luego se sentó en el suelo del baño y se puso a esperar, con las manos sobre el vientre y rezando para que el bebé estuviera bien. Y para que Dwayne al menos le explicara más tarde por qué no había respondido a la llamada más importante de sus vidas. Diana estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda apoyada en la fría pared de azulejos, contando los minutos que faltaban para que llegara la ambulancia. Los espasmos en el vientre se intensificaban. Cada nuevo ataque la hacía encogerse y contener la respiración. Intentó recordar todo lo que había leído sobre partos prematuros y hemorragias durante el embarazo, pero sus pensamientos se confundían por el miedo y el dolor. 24 semanas. El bebé pesaba unos 600 gramos. Sus pulmones aún no estaban maduros y todos los sistemas de su organismo se estaban formando. Si el parto comenzaba ahora, las posibilidades de supervivencia eran mínimas, incluso con el equipo más moderno de reanimación neonatal. Volvió a marcar el número de Dwayne, por cuarta vez en los últimos 10 minutos. Largos tonos, el habitual clic del contestador automático. «Dwayne, es urgente», dijo al teléfono, tratando de controlar el temblor de su voz. «Me he caído. Estoy sangrando. Voy al hospital. Llámame en cuanto recibas el mensaje». Diana dejó el teléfono en el suelo a su lado y cerró los ojos, tratando de concentrarse en su respiración. Inspira, expira, inspira, expira. La técnica de relajación que había aprendido en los cursos de preparación para el parto ahora le servía para combatir el pánico. Por fin oyó el sonido de una sirena en la calle, acercándose a su casa. Diana se levantó lentamente, agarrándose al lavabo, se puso la bata y se dirigió a la puerta de entrada.
Dos figuras uniformadas subían los escalones del porche con una camilla y un maletín médico. «Aquí», dijo ella abriendo la puerta. «He llamado a una ambulancia». La asistente médica, una mujer de unos 45 años con el pelo corto y canoso, evaluó rápidamente el estado de la paciente. «Me llamo Carol. Cuénteme qué ha pasado». «Estoy embarazada, de 24 semanas. Hace una hora me caí en la cocina y me golpeé. Ahora tengo sangrado y fuertes espasmos en el abdomen. Siéntese en la camilla, la examinaremos». Carol ayudó a Diana a acomodarse y sacó el tensiómetro. ¿El dolor es agudo o sordo? Es como una contracción. Viene en oleadas, como las contracciones. El segundo médico, un chico joven con gafas, le tomó la tensión y el pulso y anotó los resultados en la ficha. 130,85, pulso 110. Taquicardia, presión ligeramente elevada, informó. Síntomas de estrés y pérdida de sangre. ¿Cuánta sangre has perdido?, preguntó Carol, palpando el vientre de Diana a través de la bata. No lo sé con certeza. Un poco en la ropa interior, pero los espasmos son fuertes. El útero está tenso. El bebé se mueve mucho. Hay que llevarla urgentemente al hospital. Carol se volvió hacia su compañero. Llama al hospital y diles que llevamos a una embarazada con riesgo de parto prematuro. 24 semanas, sangrado tras una caída. Trasladaron con cuidado a Diana a la ambulancia, le pusieron un gotero con suero fisiológico y sensores para controlar los latidos del corazón del bebé. Durante el trayecto, la enfermera siguió haciendo preguntas sobre su estado de salud y las circunstancias de la caída, anotando las respuestas en la historia clínica. «¿Y dónde está su marido?», preguntó Carol al ver el anillo de boda en la mano de Diana. «En el trabajo. Ha habido un accidente en la obra y lo han llamado por la noche. He intentado llamarlo, pero no contesta». «Entendido. Le dejaremos un mensaje en el hospital en cuanto nos dé su número de teléfono». El Hospital New Hanover les recibió con la luz brillante de la sala de urgencias y el olor a antisépticos. Diana fue trasladada rápidamente a la sala de maternidad, a la unidad de cuidados intensivos para embarazadas con complicaciones. Allí les esperaba la doctora Reader, una obstetra y ginecóloga de unos 50 años, con ojos marrones atentos y movimientos seguros. «Veamos qué pasa», dijo mientras ayudaba a Diana a acostarse en la cama del hospital. «Relájese, ahora lo comprobaremos todo». El examen fue doloroso y humillante, pero Diana comprendía que era necesario. La doctora Reader trabajaba en silencio, intercambiando de vez en cuando algunas palabras con la enfermera sobre los resultados de los análisis y las lecturas de los aparatos. La ecografía mostró que el bebé estaba vivo, que su corazón latía, pero que había menos líquido amniótico y que la placenta se había desprendido parcialmente. «Desprendimiento de placenta», explicó la doctora, señalando una mancha oscura en la pantalla del ecógrafo. «No es crítica, pero sí grave. Como ve, se ha formado un hematoma entre la placenta y la pared del útero. Esa es la fuente del sangrado». «¿Qué significa eso?», preguntó Diana, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Significa que hay que mantener el embarazo a toda costa. Reposo absoluto, medicamentos para detener las contracciones, control del estado del bebé. Si el desprendimiento aumenta, habrá que practicar una cesárea de urgencia». «¿Y el bebé sobrevivirá?». «A las 24 semanas hay posibilidades, pero no muchas. La medicina moderna hace milagros, pero es mejor llegar al menos a las 28 semanas. Cada día cuenta». La enfermera le puso una vía con magnesio para relajar el útero y detener las contracciones. El medicamento actuó rápidamente, pero provocó efectos secundarios desagradables: mareos, náuseas y sensación de calor en todo el cuerpo. Diana yacía inmóvil, escuchando los sonidos rítmicos del aparato que monitorizaba los latidos del corazón del bebé. «¿Puedo llamar a mi marido?», le pidió a la enfermera. «Por supuesto, pero no mucho tiempo. Necesita descansar». Diana marcó el número de Dwayne por sexta vez en toda la noche. Ya eran casi las 4 de la madrugada. Donde quiera que estuviera, era hora de contestar las llamadas. Tonos. Contestador automático. «Dwayne, estoy en el hospital», dijo con cansancio. «Hospital New Hanover. Sala de maternidad, habitación 217. Amenaza de aborto espontáneo. Ven, por favor». Dejó el teléfono en la mesita de noche y miró por la ventana. Empezaba a amanecer.
La mañana de octubre prometía ser clara y fresca. En algún lugar, la gente se despertaba en camas cálidas junto a sus seres queridos. Desayunaba, se preparaba para ir al trabajo, hacía planes para el día. Y ella yacía en una habitación de hospital, conectada a goteros y aparatos, sin saber si lograría conservar el embarazo. La doctora Reader entró en la habitación alrededor de las 7 de la mañana durante su ronda. ¿Cómo se encuentra? ¿Han cesado las contracciones? Sí, hace una hora que no siento nada. El bebé se mueve, pero no tan activamente como de costumbre. Es normal, la magnesia también le afecta a él. Lo importante es que el latido cardíaco es regular. La doctora miró el monitor. La hemorragia se ha detenido, es una buena señal, pero debe permanecer en reposo durante al menos un día más. Y después, ya veremos. Quizás le demos el alta con la condición de que guarde reposo absoluto, sin esfuerzos, sin estrés. ¿Hay alguien que pueda cuidarla? Diana pensó en Dwayne, que aún no había respondido a sus llamadas, y sintió un nudo en la garganta. Sí, hay alguien, mintió. Bien. Mientras tanto, descansa. La enfermera te revisará cada 2 horas. Después de que el médico se marchara, Diana volvió a intentar llamar a su marido. Esta vez, contestaron al tercer tono. ¡Hola! La voz somnolienta de Dwayne sonaba irritada. Dwayne, por fin. ¿Dónde has estado toda la noche? Diana, evidentemente, aún no se había despertado del todo. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana. Estoy en el hospital. He estado toda la noche intentando llamarte. ¿En el hospital? ¿Qué ha pasado? Ahora había inquietud en su voz. Me caí en la cocina anoche, después de que te fueras. Tenía una hemorragia, riesgo de aborto. Los médicos están luchando por salvar el embarazo. Silencio al otro lado de la línea. Dwayne, ¿me oyes? Sí, te oigo. Dios mío, ¿cómo ha pasado? Resbalé en el suelo mojado. No contestabas al teléfono, así que tuve que llamar yo misma a la ambulancia. Lo siento, se me agotó la batería del teléfono y no tenía el cargador a mano. Pasamos toda la noche sacando agua del sótano y luego me quedé dormido en el sofá de la oficina. Diana escuchó las explicaciones de su marido y sintió un extraño vacío en lugar del alivio que esperaba. Incluso ahora, cuando estaba en el hospital y podía perder al bebé, él sonaba distante, como si estuviera hablando de los problemas de otra persona. ¿Vas a venir?, preguntó ella. Claro, voy ahora mismo. ¿En qué hospital estás? New Hanover, maternidad, habitación 217. Dwayne, me asusté. Pensé que iba a perder al bebé. Todo irá bien, dijo él, pero sus palabras sonaban mecánicas, sin verdadera implicación. Ahora mismo voy. Diana colgó el teléfono y cerró los ojos. El gotero goteaba lentamente en su vena. Fuera el sol brillaba con fuerza y ella yacía allí pensando en lo poco apoyada que se sentía por la persona más cercana a ella. Quizás Wenda tenía razón. Quizás aquella mujer del restaurante no era solo una compañera de trabajo. El bebé dio un pequeño empujón en su vientre, recordándole su presencia. Diana puso la mano sobre su vientre y prometió mentalmente al bebé que lucharía por él, pasara lo que pasara, incluso si tenía que hacerlo sola. Dwayne no apareció en el hospital hasta las 12:30. Diana oyó los pasos familiares en el pasillo y la voz de su marido, que preguntaba a la enfermera por el número de la habitación. Llevaba casi 8 horas tumbada inmóvil, conectada a goteros y monitores, escuchando los sonidos rítmicos del aparato que controlaba los latidos del corazón del bebé. «Hola, cariño», dijo Dwayne al entrar en la habitación, con un ramo de crisantemos envuelto en celofán. «¿Cómo te encuentras?» Diana giró la cabeza y miró a su marido. Llevaba la camisa del día anterior, un poco arrugada, el pelo revuelto y el rostro marcado por el cansancio. Pero lo que más le llamó la atención fue que desprendía el familiar aroma del mismo perfume femenino dulzón que había olido la noche anterior. Ahora el olor era más intenso, como si hubiera pasado mucho más tiempo envuelto en él. «Mejor», respondió ella con cautela. «La hemorragia se ha detenido, las contracciones también. El médico dice que el peligro ha pasado, pero que necesito reposo». «Estupendo». Dwayne dejó las flores en el alféizar de la ventana y se sentó en una silla junto a la cama. «Me preocupé mucho cuando recibí tu mensaje. Vine corriendo inmediatamente». «¿Inmediatamente?», Diana miró el reloj de la pared. «Te llamé a las 7 de la mañana.
Ahora son las 12:30. Sí, pero primero tuve que ir a casa, ducharme y cambiarme de ropa. No podía ir al hospital con la ropa de trabajo sucia. Diana se quedó en silencio, estudiando el rostro de su marido. La camisa no era de trabajo, sino la misma camisa blanca que solía ponerse para ir a la oficina o a las reuniones con los clientes. Los pantalones también parecían limpios, solo un poco arrugados, como si hubiera dormido con ellos puestos, pero no hubiera trabajado en la obra. «Cuéntame qué pasó», pidió Dwayne tomándole la mano. «¿Cómo te caíste?» «Fui a la cocina a tomar leche. No podía dormir después de nuestra conversación. Resbalé en el piso mojado y me golpeé. Comenzaron los espasmos y el sangrado». Diana no retiró la mano, pero sintió cierta distancia en el contacto de su marido. «¿Dónde has estado toda la noche? ¿Por qué no contestabas al teléfono?» «Te lo expliqué por teléfono. Hubo un accidente en la obra. Se rompió una tubería e inundó el sótano con el equipo eléctrico. Tuve que llamar al servicio de emergencia, bombear el agua y revisar el cableado». Dwayne hablaba con seguridad, pero evitaba mirarla directamente. «El teléfono se quedó sin batería y no tenía cargador. Luego estaba tan cansado que se quedó dormido en la oficina». «Entendido». Diana se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. «¿Y por qué hueles a perfume de mujer?» Dwayne se quedó quieto y apretó sus dedos con más fuerza por un instante. «¿Qué perfume?» «El mismo de anoche. Dulces, florales. No son los míos. No sé de qué estás hablando». Le soltó la mano y se recostó en la silla. «Quizás sea el olor del hospital o de las flores». «Dwayne, las crisantemos no huelen a perfume. Y en el hospital huele a antiséptico, no a perfume. Diana, ahora estás nerviosa por lo que ha pasado. Te estás obsesionando». La voz de su marido denotaba irritación. «Quizás alguna enfermera pasó por el ascensor o el olor se quedó en el coche de un pasajero anterior del taxi». «¿Has venido en taxi?» «No, en mi coche. Pero podría haber llevado a alguien antes». Diana miró atentamente a su marido, observando cómo se escabullía de cada pregunta, encontrando explicaciones para cada incongruencia. Pero cuanto más hablaba, menos convincente se volvía. «¿Si puedo llamar a tu obra y preguntar los detalles del accidente?» «Para la compañía de seguros, por si acaso hay que tramitar algún documento». «¿Para qué?» Dwayne frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver tu compañía con nuestra obra?» «Nada. Solo quiero asegurarme de que el accidente fue real». «Diana, ¿qué te pasa?» Se levantó de la silla y se paseó por la pequeña habitación. «Estás en el hospital después de un grave accidente y en lugar de alegrarte de que esté aquí, me estás interrogando». «No te estoy interrogando. Solo quiero saber dónde estaba mi marido cuando me desangraba y pedí ayuda». «Estaba en el trabajo». Dwayne alzó la voz, pero inmediatamente miró hacia la puerta y continuó en voz más baja. «Gano dinero para nuestra familia, para nuestro futuro hijo. Lo siento, no puedo predecir los accidentes». En ese momento llamaron a la puerta y entró un hombre alto y canoso, vestido con vaqueros y una camisa a cuadros. Diana sonrió al ver a su padre. «Papá, ¿cómo te has enterado?» Roy Butterfield se acercó a la cama de su hija y la abrazó con fuerza, con cuidado de no molestar a los goteros. «Wenda me llamó. Me dijo que anoche tuviste una conversación seria con Dwayne, y esta mañana se enteró por una enfermera conocida que te habían traído en ambulancia». Se enderezó y miró por primera vez a su yerno. «Hola, Dwayne». «Roy», lo saludó secamente. «No esperaba verte tan pronto. Cuando le pasa algo a mi hija, vengo inmediatamente». Roy dejó la bolsa con comida casera y fruta en la mesita de noche. «¿Cómo te encuentras, cariño?» «Mucho mejor. Los médicos dicen que el peligro ha pasado, pero que hay que guardar reposo». Roy asintió y volvió a mirar a Dwayne, esta vez con más atención. En sus 30 años de carrera en la policía, había aprendido a leer a las personas, a fijarse en los pequeños detalles del comportamiento que delatan la mentira o ocultan información importante. «¿Dónde estabas la noche en que ocurrió?», preguntó directamente. «En el trabajo», respondió Dwayne, cruzando los brazos sobre el pecho. «Un accidente en la obra». «Entendido». Roy asintió, pero Diana notó cómo su padre observaba atentamente el aspecto de su marido, su ropa, su forma de comportarse. «¿Y por qué no contestaste a las llamadas de Diana?» «Se me agotó la batería del teléfono». «¿Toda la noche?» «Sí, y no tenía un cargador a mano». «Hmm». Roy se sentó en la segunda silla de la habitación.
¿En qué obra ocurrió el accidente? En el centro comercial que estamos construyendo en las afueras. Dwayne estaba empezando a irritarse por las preguntas. ¿Por qué necesita esos detalles? Solo por curiosidad. Tengo conocidos en los servicios de emergencia de la ciudad. Puedo averiguar si realmente hubo llamadas por averías en las tuberías de agua esa noche. Diana vio cómo se tensaban los hombros de Dwayne y cómo cambiaba el peso de un pie a otro. Roy, ¿no confías en mí? La confianza hay que ganársela, respondió tranquilamente el padre de Diana, especialmente cuando se trata de la seguridad de mi hija y del futuro de mi nieto. Papá, intervino Diana, sintiendo cómo se caldeaba el ambiente en la habitación. No hay necesidad de discutir aquí. Tienes razón, querida. Roy se levantó y volvió a acercarse a la cama. Lo importante es que te recuperes. Se volvió hacia Dwayne. Mi yerno y yo hablaremos más adelante. En un momento más adecuado. No lo dudo, murmuró Dwayne. La doctora Reader entró en la habitación con la historia clínica en las manos. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Diana? Se fijó en los hombres que había en la habitación y les saludó con la cabeza. ¿Son familiares? Mi marido y mi padre, respondió Diana. Estupendo. Entonces puedo darles buenas noticias a todos a la vez. La hemorragia ha cesado por completo. El latido del corazón del bebé es estable y las contracciones uterinas han cesado. Creo que mañana por la mañana podremos darle el alta. Eso es estupendo, dijo Dwayne con alivio. Entonces, ¿todo ha salido bien? Sí, pero tendrá que vigilar muy de cerca el estado de su esposa, dijo la doctora con severidad, dirigiéndose a él. Reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Sin esfuerzos, sin estrés. Cualquier conmoción emocional puede provocar una nueva hemorragia. Por supuesto, doctora, le proporcionaré completo reposo, aseguró Dwayne. Roy escuchaba en silencio la conversación, pero Diana notó una expresión escéptica en su rostro. El padre dudaba claramente de la capacidad de su yerno para proporcionar tranquilidad y apoyo. Después de que el médico se marchara, volvió a reinar un tenso silencio en la habitación. Dwayne miraba por la ventana. Roy leía un folleto médico sobre el embarazo y Diana pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Ayer por la mañana era una mujer embarazada normal que trabajaba y tenía pequeños problemas conyugales. Ahora estaba en el hospital, a punto de perder a su hijo, y cada vez dudaba más de la honestidad de su propio marido. Necesito ir al baño, dijo Dwayne, rompiendo el silencio. En cuanto salió de la habitación, Roy acercó una silla a la cama de su hija. Diana, dime la verdad. ¿Qué está pasando entre Dwayne y tú? Diana miró a su padre y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, papá. Brenda lo vio con otra mujer en un restaurante. Él lo niega. Dice que era una reunión de trabajo. Pero su comportamiento ha cambiado. Se ha vuelto reservado, distante. ¿Y esta noche? Se ha ido a una obra por una llamada de emergencia. Pero huele a perfume de mujer y su ropa está demasiado limpia para un trabajo de emergencia nocturno. Roy asintió con la cabeza, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Quieres que compruebe su coartada? Todavía tengo contactos en la ciudad. Puedo averiguar si realmente hubo accidentes esa noche. Sí, respondió Diana sin dudarlo. Quiero saber la verdad. Roy Butterfield pasó los 2 primeros días después de que Diana saliera del hospital, desempeñando su habitual papel de padre cariñoso. Llegó a casa de su hija con una olla de sopa y una bolsa de comida. La ayudó a acomodarse en el dormitorio y le trajo almohadas adicionales para que estuviera más cómoda durante el reposo en cama. Dwayne estaba en el trabajo en ese momento y no regresó hasta la noche, con aspecto cansado y distraído. Pero al tercer día, cuando Diana se quedó dormida después de comer y Dwayne volvió a salir por asuntos de trabajo, Roy decidió ponerse manos a la obra con lo que mejor sabía hacer tras 30 años de carrera como detective de la policía de Wilmington. Empezar la investigación. Lo primero que hizo fue llamar a Charlie Hawks, su antiguo compañero, que todavía trabajaba en la policía y tenía acceso a los servicios de emergencia de la ciudad. «Roy, viejo amigo», respondió Charlie con alegría. «Hacía tiempo que no oía tu voz. ¿Qué tal la jubilación?» «Me estoy acostumbrando poco a poco. Charlie, necesito un pequeño favor. ¿Puedes comprobar si hubo llamadas a los servicios de emergencia por averías en las tuberías durante la noche del lunes al martes, del 1 al 2 de octubre? ¿Tienes la dirección exacta?»
la obra de un centro comercial en las afueras, en algún lugar de la zona de Market Street. El contratista es, muy probablemente, la empresa en la que trabaja mi yerno. Dame una hora, te llamaré. Roy se subió a su viejo Chevrolet y se dirigió a la oficina de la empresa constructora donde trabajaba Dwayne. El edificio estaba en la zona industrial de la ciudad, un edificio gris de 2 pisos con un letrero que decía Prime Construction sobre la entrada. Roy aparcó al otro lado de la calle y se quedó observando la entrada y salida de los empleados. Alrededor de las 4 de la tarde, varias personas salieron del edificio y se dirigieron al aparcamiento. Roy reconoció entre ellos a Dwayne, que se subía a su camioneta azul. Pero lo que le llamó la atención fue una mujer joven con el pelo oscuro hasta los hombros, que salió del mismo edificio y se dirigió a un sedán rojo. Una figura elegante, ropa cara, andar seguro. Podría ser la misma Candice de la que hablaba Dwayne. Roy arrancó el coche y siguió al sedán rojo, manteniendo la distancia y tratando de no llamar la atención. La mujer atravesó el centro de la ciudad y se detuvo cerca de una pequeña cafetería llamada Blue Moon, en Princess Street. Roy aparcó a una manzana de la cafetería y se dirigió a pie hacia allí, entrando unos minutos después que ella. La cafetería era acogedora y estaba medio vacía a esa hora del día. La mujer estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando una revista y bebiendo un café con leche. Roy pidió un café en la barra y se sentó en una mesa cercana, desde donde podía observarla sin llamar la atención. Era guapa, de unos 28 o 30 años, con rasgos regulares y manos cuidadas con manicura francesa. Llevaba un vestido negro caro y pendientes de perlas. Definitivamente, no era el tipo de mujer con la que se queda solo por cuestiones de trabajo. Roy sacó su teléfono y tomó varias fotos discretas. Luego se acercó a la barra y entabló conversación con el camarero, un joven con tatuajes en los brazos. «Es un buen sitio», comentó Roy, señalando con la cabeza hacia el salón. «¿Vienes aquí a menudo?» «Es la primera vez», respondió el camarero. «¿Es usted de aquí?» «Sí, vivo en Wilmington desde hace muchos años». «Esa chica que está junto a la ventana parece ser una clienta habitual». El camarero miró en la dirección indicada. «Candice». «Sí, viene 2 veces por semana. Suele quedar aquí con un chico alto y moreno. Son una pareja muy guapa». «Entendido», asintió Roy. «Gracias por el café». Salió del café con información valiosa. Ahora tenía el nombre de la mujer y la confirmación de que se reunía regularmente con un hombre que encajaba con la descripción de Dwayne. El teléfono sonó cuando se subía al coche. Era Charlie. «Roy, he comprobado tu solicitud. No hubo ninguna llamada a los servicios de emergencia por averías en las tuberías esa noche, ni en Market Street ni en la zona industrial en general». «¿Seguro?» «Absolutamente. Todas las llamadas se registran en una base de datos electrónica. La última avería en la red de abastecimiento de agua se registró el 27 de septiembre, en un edificio residencial de Church Street». «Gracias, Charlie. Te lo debo». «De nada. Si necesitas algo más, llámame». Roy colgó el teléfono y se quedó un rato sentado en el coche, reflexionando sobre la información que había recibido. Dwayne mintió sobre el accidente nocturno. Eso significa que realmente no estaba en el trabajo, sino en otro lugar. Probablemente con Candice. Al día siguiente, Roy decidió llevar a cabo una vigilancia más seria. Aparcó cerca de la oficina de Prime Construction antes de que comenzara la jornada laboral y se puso a esperar. A las 9:30 llegó Dwayne en su camioneta y a las 9 en punto apareció Candice en un sedán rojo. Roy se quedó en el coche hasta la hora del almuerzo, saliendo de vez en cuando para estirar las piernas y comprar café en la gasolinera más cercana. A la 1 del mediodía, Dwayne y Candice salieron juntos de la oficina. Se subieron al coche de ella y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Roy los siguió. Se detuvieron cerca del restaurante Capri, el mismo lugar donde Wenda los había visto una semana antes. Roy aparcó al otro lado de la calle y observó cómo la pareja entraba en el restaurante. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Dwayne le abrió la puerta galantemente, le puso la mano en la espalda a Candice y la acompañó a la mesa. Caminaban muy juntos, como una pareja de enamorados que se conocían desde hacía mucho tiempo. Roy esperó a que se acomodaran en el restaurante y entró tras ellos. El administrador lo acompañó a una mesa en el extremo opuesto del salón, desde donde tenía una buena vista de la pareja, pero ellos no podían notar su presencia.
Lo que vio disipó definitivamente todas sus dudas. Dwayne y Candice se comportaban como amantes que no se avergonzaban de demostrar sus sentimientos. Se cogían de la mano a través de la mesa, se inclinaban el uno hacia el otro para besarse y se reían de bromas comunes. Candice le tocó juguetonamente la cara con la mano. Dwayne le cogió los dedos y le besó la palma. Roy pidió una ensalada y observó a la pareja durante una hora. Era evidente que disfrutaban de la compañía del otro. Parecían relajados y felices. Nada que ver con el Dwayne tenso y culpable que había visto en la habitación del hospital. Después de comer, la pareja regresó al coche de Candice. Roy los siguió hasta un pequeño complejo residencial en una zona respetable de la ciudad. Candice aparcó cerca de una de las casas y entraron juntos. Roy anotó la dirección en su libreta y se quedó esperando. 2 horas más tarde, Dwayne salió solo, se subió a un taxi y se dirigió hacia la oficina. Candice apareció en la ventana del segundo piso y le dijo adiós con la mano. Roy esperó media hora más y luego se acercó a los buzones de la entrada del edificio. En uno de ellos ponía K. Morlock, apartamento 12, el nombre completo y la dirección de la amante de su cuñado. Esa misma noche, Roy llamó a otro viejo conocido, Tom Becker, que trabajaba como detective privado tras jubilarse de la policía. Tom, necesito información sobre una mujer. Candice Morlock vive en Oak Street, trabaja como diseñadora de interiores. Estado civil, situación financiera, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? ¿Es para un divorcio? Entiende Tom al instante. Quizás. Por ahora solo estoy recopilando datos. Dame un par de días. Encontraré todo lo que pueda. A la mañana siguiente, Roy decidió observar más detenidamente la rutina diaria de Candice. Llegó a su casa temprano por la mañana y la vio salir a las 8:30, elegantemente vestida con un traje de negocios. La siguió hasta la oficina de Prime Construction, donde desapareció en el edificio. Luego Roy se dirigió a la casa de Diana para ver cómo estaba su hija y asegurarse de que todo estaba bien. Diana parecía pálida y cansada. Estaba acostada en la cama con un libro, pero sonrió al ver a su padre. ¿Cómo te encuentras, cariño? Mejor. El médico dice que tengo que guardar reposo una semana más. Luego podré levantarme unas horas al día. ¿Y dónde está Dwayne? En el trabajo. Ahora llega muy tarde. Dice que tiene muchos proyectos, que los plazos se le echan encima. Roy asintió, anotando mentalmente otra mentira de su yerno. Según sus observaciones, Dwayne pasaba la mayor parte del tiempo no en el trabajo, sino con Candice. «Papá, ¿has averiguado algo?», preguntó Diana en voz baja. «De momento estoy recopilando información. Dentro de unos días te contaré todo lo que haya averiguado. Me da miedo escuchar la verdad. La verdad siempre es mejor que la incertidumbre, querida, por muy amarga que sea». Roy pasó otra hora con su hija, le preparó una comida ligera y se marchó para continuar con su vigilancia. Sabía que los datos recopilados eran suficientes para comprender que Dwayne llevaba una doble vida. Engañaba sistemáticamente a su esposa y dedicaba el tiempo que debía dedicar a su familia a su relación con su amante. Pero Roy quería saber más. ¿Cuánto tiempo duraba esa relación? ¿Hasta qué punto era seria la relación entre Dwayne y Candice? ¿Sabía ella del embarazo de Diana y de su reciente hospitalización? ¿Tienen planes importantes, como un futuro juntos? Estas preguntas requerían una investigación más profunda, y Roy tenía todas las habilidades y los contactos necesarios para encontrar las respuestas. Sus 30 años de experiencia como detective no habían sido en vano, y ahora tenía la intención de utilizar toda su experiencia para proteger a su única hija de la traición y la mentira. Diana llevaba ya una semana y media en cama desde que le dieron el alta del hospital, y era el periodo más largo de su vida que había pasado prácticamente inmóvil. El médico le había permitido levantarse solo para ir al baño y ducharse. El resto del tiempo debía guardar reposo absoluto. Su vientre se había redondeado aún más. El bebé se movía activamente, recordándole que había logrado mantener el embarazo. Durante esos días, Dwayne se volvió aún más distante y distraído. Se iba a trabajar temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, alegando proyectos urgentes y horas extras. Los fines de semana también encontraba motivos para ausentarse de casa. A veces tenía que reunirse con proveedores, otras veces tenía que comprobar algo en la obra, otras tenía que resolver problemas con documentos en la administración municipal. Diana se sentía cada vez más sola en su propia casa. Su marido prácticamente no se interesaba por su estado.
No le preguntaba cómo se encontraba. No hablaba de los planes para los meses previos al parto. Cuando ella intentaba entablar una conversación sobre la habitación del bebé o la compra de las cosas necesarias para él, Dwayne respondía con monosílabos y rápidamente cambiaba de tema. El viernes por la tarde vino a visitarla su padre. Roy parecía serio y concentrado. Trajo una bolsa con comida y fruta fresca, pero era evidente que tenía algo importante en mente. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó sentándose en una silla junto a la cama. Mejor. Ya no había sangrados y el bebé estaba activo. El médico dice que dentro de una semana podré levantarme poco a poco y caminar por la casa. ¿Y Dwayne? ¿Te ayuda? ¿Te cuida? Diana se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. Está muy ocupado en el trabajo. Llega cansado y casi no hablamos. Roy asintió con la cabeza y ella notó que estaba anotando algo en una pequeña libreta. Papá, ¿has averiguado algo sobre lo que hablamos en el hospital? Sí, lo he averiguado. Roy dejó la libreta y miró a su hija. Diana, lo que te voy a contar te va a doler. ¿Estás preparada para oír la verdad? Diana sintió que su corazón se aceleraba. Sí, tengo que saberlo. Dwayne te está engañando. Tiene una aventura con una compañera de trabajo llamada Candice Morlock. Es diseñadora de interiores. Trabaja en su empresa, tiene 28 años y no está casada. Las palabras de su padre golpearon a Diana como un golpe físico, aunque estaba preparada para recibir esa noticia. Sin embargo, escuchar la confirmación de sus peores sospechas resultó ser más difícil de lo que esperaba. ¿Estás seguro? Absolutamente. Los he observado durante varios días. He tomado fotos y he comprobado la información a través de viejos contactos. Roy sacó de su bolsillo varias fotos tomadas desde lejos. Aquí están en el restaurante Capri, donde los vio Wenda. Y aquí, cerca de su casa. Se comportan como una pareja enamorada. Diana tomó las fotos con manos temblorosas. En una de ellas, Dwayne besaba la mano de una mujer desconocida de cabello oscuro. En otra se abrazaban junto a un coche rojo. La tercera foto fue tomada en el momento en que entraban en un edificio de viviendas cogidos de la mano. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Según el camarero del café donde se reúnen, llevan varios meses acudiendo allí. Es posible que la aventura comenzara en primavera o verano. Diana recordó cómo había cambiado el comportamiento de Dwayne precisamente en ese periodo. Se había vuelto menos atento, se quedaba más tiempo en el trabajo y se interesaba menos por su embarazo. Así que ya estaba saliendo con Candice cuando se enteraron del embarazo y se alegraron por la futura incorporación a la familia. ¿Y qué hay del accidente de aquella noche en que me caí? No hubo ningún accidente. He comprobado con la policía todas las llamadas a los servicios de emergencia. Aquella noche no hubo ninguna llamada por problemas con las tuberías. Mintió. Entonces estaba con ella, dijo Diana en voz baja. Cuando yo me desangraba y le llamaba, suplicándole que me ayudara, él estaba en la cama con su amante. Roy tomó la mano de su hija entre las suyas. Sí, lo más probable es que fuera así. Diana, lo siento mucho. Ella cerró los ojos, tratando de asimilar toda la información que acababa de recibir. La traición resultó ser aún más profunda de lo que ella podía imaginar. Dwayne no solo la engañaba, sino que ponía en peligro la vida de su esposa y su futuro hijo, ignorando una situación crítica por pasar tiempo con su amante. ¿Qué hago ahora?, preguntó ella, abriendo los ojos. Es tu decisión, querida, pero creo que mereces honestidad y respeto, especialmente ahora que estás embarazada y vulnerable. Diana miró su vientre redondeado, luego las fotos de su marido con otra mujer. Quiero el divorcio. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Sí, estoy segura. No puedo vivir con alguien que me engaña de forma tan cruel, especialmente ahora que va a nacer un niño. ¿Qué ejemplo le dará a nuestro hijo o hija? Roy asintió. Entonces hay que planificarlo todo bien. ¿Tienes abogado? No, pero puedo buscar uno. En nuestra compañía de seguros hay un departamento jurídico que puede recomendarte un especialista en derecho de familia. De acuerdo. También hay que pensar en las finanzas. Tenéis cuentas conjuntas, una hipoteca sobre la casa, seguros. Todo eso habrá que repartirlo. Compramos la casa juntos, invertimos dinero común, pero tengo mis propios ahorros que acumulé antes de casarme. Perfecto. ¿Y qué hay del niño?
¿Cómo ves la cuestión de la custodia? Diana pensó en el tipo de padre que tendría su hijo. Un hombre que no respondía a las llamadas en momentos críticos, que mentía y engañaba, que no mostraba interés por el embarazo de su esposa. Voy a solicitar la custodia total. Él podrá ver al niño, pero el pequeño vivirá conmigo. Es lo más sensato. Dwayne ha demostrado que no está preparado para asumir la responsabilidad de una familia. Papá, ¿podría...? Diana se detuvo, buscando las palabras adecuadas. ¿Puedo quedarme a vivir contigo por ahora? Después de decirle lo del divorcio, me resultará insoportable seguir viviendo en la misma casa. Por supuesto, cariño. Tu habitación está siempre lista, y me sentiré más tranquilo si estás cerca durante los últimos meses de embarazo. Gracias. Diana sintió un gran alivio al saber que no estaría sola en esta situación. ¿Cuándo debo decírselo? Cuando estés lista. Pero primero es mejor hablar con un abogado, conocer tus derechos y preparar los documentos. Cuanto mejor preparada estés, más segura te sentirás. Diana asintió con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Le esperaban unos meses difíciles. El divorcio, prepararse para dar a luz sola, empezar una nueva vida sin su marido. Pero la alternativa, seguir viviendo en el engaño y la traición, le parecía aún peor. Lo superaré, dijo, más para sí misma que para su padre. Claro que lo superarás. Eres una mujer fuerte y tienes apoyo. Estaré a tu lado, te ayudaremos a ti y al bebé. Por la noche, Dwayne llegó a casa a la hora habitual, alrededor de las 9. Diana estaba tumbada en la cama con un libro, pero no leía, sino que pensaba en la conversación que iba a tener. Decidió no decirle nada sobre su decisión por el momento, esperar a consultar con el abogado y solo entonces poner a su marido ante el hecho consumado. Hola, dijo Dwayne, asomándose al dormitorio. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Bien. Diana lo miró e intentó imaginar qué había estado haciendo unas horas antes. Quizás cenando con Candice, o en casa de ella, o planeando su próximo encuentro. Perfecto. Voy a cenar rápido y a acostarme. Mañana es sábado, pero tengo que ir a la obra para ver cómo va todo. ¿El sábado? Sí, ya sabes. El proyecto está en la recta final. No podemos relajarnos. Otra mentira. Diana estaba segura de que mañana iría a ver a Candice, y no a la obra. Pero ahora su engaño no le causaba dolor, solo una fría determinación de acabar con esa farsa lo antes posible. Entendido, dijo ella. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Dwayne se fue a la cocina y Diana oyó el sonido de la nevera al abrirse. Se tumbó de lado, puso la mano sobre el vientre y le habló en voz baja al bebé. Pronto comenzará una nueva vida para nosotros, pequeño. No será fácil, pero lo conseguiremos. Tendrás una madre, un abuelo y mucho amor. Y papá ha tomado su decisión. El bebé se movió ligeramente en respuesta, como si comprendiera que se avecinaban cambios. Diana cerró los ojos e intentó dormirse, sabiendo que al día siguiente comenzaría a prepararse para la decisión más importante de su vida. Roy Butterfield pasó el fin de semana en el estudio de su casa, revisando viejos casos policiales y registros que había guardado en cajas de cartón desde que se jubiló 2 años atrás. 30 años de trabajo como detective le habían dejado en la memoria un sinfín de historias, conexiones y hechos comprometedores sobre personas influyentes de Wilmington. Ahora buscaba algo concreto que pudiera ayudarle a proteger a su hija y castigar al cuñado que la había traicionado. El lunes por la mañana, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café, Roy encontró lo que buscaba. Una carpeta con un caso de hacía 5 años, cuando investigó un gran fraude por sobrevaloración de contratos municipales de construcción. Uno de los implicados era Harvey Stone, propietario de la empresa Prime Construction, donde trabajaba Dwayne. Stone evitó entonces cargos graves gracias a sus contactos en el ayuntamiento y a sus abogados cualificados. Pero Roy recordaba detalles que no figuraban en los documentos oficiales. Sobornos a funcionarios municipales, facturas falsas, uso de materiales de mala calidad en edificios escolares. No había pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales, pero los hechos comprometedores seguían ahí. Roy abrió su ordenador portátil y comenzó a buscar información actualizada sobre Harvey Stone y su empresa. En los últimos años, Prime Construction había ganado varias licitaciones municipales importantes,
entre ellas la construcción del nuevo edificio del ayuntamiento y la renovación del centro cultural de la ciudad. Stone seguía claramente trabajando con los viejos métodos, utilizando sus contactos corruptos para obtener contratos lucrativos. El martes por la mañana, Roy se dirigió a la biblioteca central y pasó varias horas en el archivo de los periódicos locales, estudiando las publicaciones sobre licitaciones municipales y proyectos de construcción del último año. Hizo una lista de las operaciones en las que había participado la empresa de Stone, anotando los importes de los contratos y los plazos de ejecución de las obras. Luego se puso en contacto con su antiguo informante, Jerry Coleman, que trabajaba como contable en el ayuntamiento y siempre estaba dispuesto a compartir información privilegiada a cambio de una modesta suma de dinero. «Roy, viejo amigo», exclamó Jerry alegremente cuando se encontraron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. «Pensaba que te habías jubilado definitivamente». «Casi, pero a veces hay que volver a los viejos métodos». Roy pidió 2 cervezas y pasó al grano. «Jerry, ¿te acuerdas de Harvey Stone, de Prime Construction?» «Claro, su empresa se lleva la mitad de los contratos municipales. El mes pasado ganó la licitación para la reconstrucción del paseo marítimo, casi $2 millones. Interesante. ¿Había competencia?» Varias empresas presentaron ofertas, pero Stone siempre tiene las más ventajosas. Jerry bajó la voz. «Se rumorea que sabe de antemano las cantidades que indican los competidores». «Entendido. ¿Hay documentos que confirmen las irregularidades en sus licitaciones?» «Oficialmente todo está en regla, pero si sabes dónde buscar». Jerry miró significativamente a Roy. «¿Recuerdas nuestro antiguo acuerdo de ayuda mutua?» Roy asintió y sacó 5 billetes de 100 de su bolsillo. «Por la buena información, Stone utiliza empresas ficticias para crear una apariencia de competencia. Presenta ofertas en nombre de varias empresas con precios inflados y luego su empresa principal gana con la mejor oferta. Tengo copias de los documentos que lo confirman. Necesito esos documentos. Nos vemos mañana por la noche. Te traeré las copias». «Pero esto es serio, Roy. Si se descubre que la información proviene de mí, nadie lo sabrá, te lo prometo». Al día siguiente, Roy recibió de Jerry una carpeta con copias de documentos municipales que confirmaban las prácticas fraudulentas de Stone. Ahora tenía pruebas que podían dañar gravemente la reputación y el negocio del propietario de Prime Construction. El jueves por la mañana, Roy llamó a Harvey Stone a la oficina. «Señor Stone, soy Roy Butterfield, ex-detective de la policía de Wilmington. Necesito reunirme con usted para tratar un asunto importante». «Detective Butterfield». La voz de Stone se volvió cautelosa. «¿De qué se trata?» «De su empresa y de algunas irregularidades en las licitaciones municipales. Es mejor que lo discutamos en persona». «No entiendo de qué está hablando». «Señor Stone, tengo documentos sobre sus empresas ficticias y sus esquemas de sobreprecios. Podemos reunirnos y hablar tranquilamente, o enviaré la información a la fiscalía. Usted elige». Larga pausa. «De acuerdo. Nos vemos en mi oficina dentro de 1 hora». «No, en un lugar neutral, en la cafetería central, en Market Street, a las 2 en punto». Roy llegó al café antes de tiempo y eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde se veía la puerta de entrada. Harvey Stone apareció justo a la hora acordada. Un hombre de unos 55 años con un traje caro y expresión nerviosa. Miró a su alrededor, vio a Roy y se acercó a su mesa. «Detective Butterfield», saludó con tensión, sentándose frente a él. «Ya no soy detective, solo Roy». Roy sacó una carpeta con documentos de su maletín y la puso sobre la mesa. «Vayamos al grano. Tengo pruebas de sus estafas con las licitaciones municipales de los últimos 3 años». Stone echó un vistazo a los documentos y palideció. «¿Qué quiere?» «Despedir a uno de sus empleados, a Dwayne Henley». «¿Henley?» Stone frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver él con...?» «Nada. Es un asunto personal, pero quiero que pierda su trabajo y que nunca más pueda volver a trabajar en una empresa de construcción decente en Wilmington». «¿Y si lo hago, los documentos desaparecerán?» «Los documentos se quedarán conmigo como garantía, pero no los entregaré a la fiscalía si cumple con la condición». Stone se quedó en silencio, pensando en la propuesta. «Henley es un buen ingeniero. Tiene un gran proyecto a punto de terminar. Encontrará un sustituto. Tiene hasta el lunes». «¿Y si me niego?»
Roy abrió la carpeta y le mostró la primera página de los documentos. Entonces, el martes por la mañana, habrá copias de estos documentos en la mesa del fiscal, en la redacción del periódico local y en el ayuntamiento. Creo que su empresa se olvidará por mucho tiempo de los contratos municipales. Stone miró los documentos y luego el rostro decidido de Roy. De acuerdo. El lunes Henley será despedido, pero esto es lo último que hago por usted. Trato hecho. Roy guardó la carpeta en su maletín. Y otra condición más. Nada de cartas de recomendación, nada de ayuda para encontrar un nuevo trabajo. Un despido limpio por reducción de plantilla. Después de reunirse con Stone, Roy se fue a casa y se puso manos a la obra con el segundo punto de su plan. Dedicó varias horas a estudiar la información sobre la familia de Candice Morlock que le había proporcionado el detective privado Tom Becker. El padre de Candice, Robert Morlock, era propietario de una pequeña cadena de restaurantes en las afueras de Wilmington. Según los documentos, la empresa parecía bastante próspera, pero Tom descubrió algunos detalles interesantes. Morlock utilizaba pagos en efectivo con mucha más frecuencia de lo habitual en el sector de la restauración. Contrataba regularmente a inmigrantes ilegales, sin documentarlos, y presentaba extrañas fluctuaciones en los ingresos declarados. Roy redactó una denuncia anónima detallada dirigida a la agencia tributaria, en la que indicaba hechos y fechas concretos que debían interesar a los inspectores. Describió las prácticas de evasión fiscal, el uso de mano de obra no declarada y el ocultamiento de los ingresos reales de las empresas. Adjuntó a la denuncia copias de los documentos que había recibido de Tom y lo envió todo por correo a la Oficina Regional de Hacienda. La inspección de los restaurantes de Morlock podría prolongarse durante meses, acarrear multas cuantiosas y perjudicar gravemente a su negocio. Y como Candice trabajaba como diseñadora de interiores precisamente en los restaurantes de su padre, los problemas también la afectarían a ella. El viernes por la noche, Roy fue a ver a su hija para saber cómo iban las cosas con el abogado y los preparativos para el divorcio. Diana tenía mejor aspecto, ya podía levantarse y caminar por la casa varias horas al día. Su vientre había crecido notablemente. Faltaban menos de 4 meses para el parto. ¿Cómo va lo del abogado?, preguntó Roy, acomodándose en un sillón junto al sofá donde estaba tumbada su hija. Me reuní con la abogada el miércoles. Se llama Elena Watson y está especializada en derecho de familia. Dijo que tengo muchas posibilidades de obtener la custodia total del niño y una división justa de los bienes. Estupendo. ¿Y cuándo piensas hablar con Dwayne? La semana que viene. Elena está preparando los documentos y, en cuanto estén listos, le comunicaré el divorcio. Bien. Roy se quedó callado, pensando si debía contarle a su hija lo que había hecho. Diana, he tomado algunas medidas para complicarle la vida a Dwayne y a su amante. ¿Qué medidas? Es mejor que no conozcas los detalles. Solo te diré que en breve tendrán serios problemas en el trabajo y en su vida personal. Diana miró a su padre con sorpresa. Papá, ¿no has hecho nada ilegal? No, todo está dentro de la legalidad. Solo he utilizado la información que he obtenido durante mis años en la policía. A veces hay que restablecer la justicia por cuenta propia. ¿Y si Dwayne se da cuenta de que has sido tú? Que se entere. ¿Qué va a hacer? ¿Quejarse de que lo castigaron por traicionar y traicionar a su familia? Diana sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Gracias, papá, por todo lo que haces por mí. Eres mi única hija. No permitiré que nadie te haga daño impunemente. El domingo por la noche, Roy recibió un mensaje de un conocido de la agencia tributaria. La inspección de los restaurantes de Morlock estaba prevista para el martes, y la evaluación preliminar de la denuncia reveló motivos fundados para una investigación a gran escala. Roy se sentó a la mesa y se sirvió un vaso de whisky, sintiéndose satisfecho por primera vez en mucho tiempo por el trabajo realizado. El plan se estaba llevando a cabo y pronto aquellos que habían hecho daño a su hija recibirían su merecido. Dwayne llegó a casa el lunes alrededor de las 3 de la tarde, lo cual era inusual para su reciente horario de trabajo. Diana estaba sentada en la sala de estar con un libro, disfrutando de la oportunidad de levantarse por fin de la cama y moverse por la casa. Al oír el sonido de la puerta principal al abrirse, levantó la vista y vio a su marido, que parecía confundido y conmocionado. «Diana», dijo él entrando en la habitación con una pequeña caja de cartón en las manos. «Necesito hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó ella dejando el libro a un lado. «Me han despedido».
Dwayne dejó la caja sobre la mesa de centro. Stone me llamó esta mañana a su despacho y me dijo que la empresa estaba reduciendo personal y que mi puesto quedaba suprimido con efecto inmediato. Diana sintió una extraña mezcla de sorpresa y satisfacción. No sabía que su padre tenía planeadas medidas tan drásticas, pero entendía que no era una casualidad. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Dwayne se sentó en el borde del sofá con aspecto abatido. Stone se negó a darme una recomendación. Dijo que era una decisión puramente económica. Pero sospecho que detrás de esto está tu padre. ¿Por qué piensas eso? Porque es demasiado repentino. Ayer tuve una reunión importante sobre el centro comercial y hoy me despiden sin explicaciones. Dwayne se volvió hacia su esposa. Diana, ¿qué te ha contado Roy? Diana miró atentamente a su marido, estudiando su rostro. Parecía sinceramente disgustado, pero no culpable. Incluso ahora, tras perder su trabajo, no intentó confesar su infidelidad ni disculparse por el engaño. Papá me ha contado la verdad sobre tu relación con Candice Morlock. Dwayne se quedó paralizado como si le hubieran dado un golpe. ¿Qué te ha dicho exactamente? Todo. Sobre vuestras citas en restaurantes, sobre su apartamento, sobre que la aventura lleva ya varios meses. Diana hablaba con calma, casi sin emoción. Y sobre que aquella noche cuando me caí y acabé en el hospital, no hubo ningún accidente en la obra. Tú estabas con ella. Dwayne bajó la cabeza y durante unos segundos se hizo el silencio en el salón. Diana, puedo explicarlo todo. Explícalo. Empezó por casualidad. Candice vino a trabajar a nuestra empresa en primavera y trabajamos juntos en varios proyectos. Al principio solo eran comidas de trabajo, pero luego levantó la vista hacia su esposa. No tenía intención de que llegara tan lejos. Pero llegó. Sí, y esa noche estuve con ella. Cuando llamaste, no pude contestar porque no sabía cómo explicarte dónde estaba. Diana asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio al saber que su marido por fin había dicho la verdad. Así que mientras yo estaba en el hospital y podía perder a nuestro hijo, tú te acostabas con tu amante. Diana, no digas eso. Dwayne intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No sabía que te había pasado algo. Si lo hubieras sabido, habrías contestado a las llamadas. Habrías venido. Te habrías comportado como un marido y un futuro padre. Sí, claro. Amain se levantó del sofá y empezó a caminar por la habitación. Diana, sé que me comporté muy mal, pero se puede arreglar. Puedo cambiarlo todo. ¿Cómo? Romperé mi relación con Candice. No volveré a verla ni a tener contacto con ella. Buscaré un nuevo trabajo, quizá en otra ciudad, para que podamos empezar de nuevo. Diana escuchaba sus palabras y solo sentía cansancio. Meses de mentiras, traición en el momento más difícil de su vida, y ahora estas promesas que sonaban vacías y poco convincentes. Dwayne, ¿cuántas veces ibas a confesarme? Durante estos meses, ¿cuántas veces pensaste en decirme la verdad? Yo se detuvo en medio de la habitación. Quería hacerlo, pero no sabía cómo. No querías. Querías seguir viviendo una doble vida, tener una esposa embarazada en casa y una amante joven para divertirte. No, no es así. Entonces, ¿cómo? Diana se levantó del sofá, agarrándose al respaldo. Explícame cómo veías nuestro futuro. El niño nacerá, ¿y qué? ¿Fingirás ser un feliz padre de familia durante el día y quedarás con Candice por las noches? Dwayne guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta sería incorrecta. Estaba confundido, dijo finalmente. No sabía qué hacer, cómo elegir entre vosotras. ¿Elegir? Diana sintió una oleada de ira. Tuviste que elegir el día que la besaste por primera vez, o cuando te enteraste de que estaba embarazada, o cuando estaba en el hospital. Tuviste muchas oportunidades para tomar la decisión correcta. Diana, dame otra oportunidad, por favor. Dwayne se acercó con un tono de desesperación en la voz. Te quiero. Quiero a nuestro hijo. Candice fue un error, una aventura que estoy dispuesto a olvidar. Es demasiado tarde, dijo Diana con calma. ¿Cómo que demasiado tarde? Voy a pedir el divorcio. Los papeles ya están listos. Mañana se los entregarán a tu abogado. Dwayne se quedó en silencio, como si no pudiera creer lo que había oído. No puedes hablar en serio. Lo digo muy en serio. Diana se acercó a la ventana y miró a la calle, donde su padre descargaba cajas del coche.
Y hoy me mudo con papá. Viviré allí hasta que dé a luz y después... Diana, espera. Dwayne se acercó a ella por detrás. Vamos a hablarlo con calma. Quizás terapia familiar, asesoramiento. No hay nada que hablar. Ella se volvió hacia él. Tú has tomado tu decisión cada vez que te has reunido con ella. Ahora yo tomo la mía. ¿Y el niño? Tiene derecho a tener un padre. Verás al niño según el calendario que establezca el tribunal. Pero ya no tenemos familia. En ese momento, Roy entró en la casa con dos maletas en las manos. Diana, he recogido tus cosas. Miró a Dwayne con frialdad y distanciamiento. Creo que es hora de irnos. Roy, dijo Dwayne dirigiéndose a su suegro. Esto es culpa tuya, ¿verdad? El despido, toda esta situación. Mío, respondió Roy sin mostrar ningún signo de vergüenza. Y esto es solo el principio. Te recomiendo que busques un buen abogado. Has destruido mi carrera por tu rencor personal. He protegido a mi hija de un mentiroso y un traidor. Roy dejó las maletas junto a la puerta. Tú mismo arruinaste tu carrera cuando decidiste que podías traicionar a tu familia impunemente. Diana, Dwayne se volvió hacia su esposa con una última esperanza en los ojos. ¿De verdad vas a permitir que él me destruya? Tú mismo te has destruido, respondió ella poniéndose la chaqueta. En el momento en que me mentiste por primera vez, Diana cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Roy cogió las maletas y la siguió. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Dwayne por última vez. Dejaré las llaves de la casa en la mesa de la cocina. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles de la división de bienes. Diana, por favor. Pero ella ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. Roy la ayudó a sentarse en el coche, colocándole cuidadosamente un cojín bajo la espalda para que estuviera más cómoda. ¿Cómo te encuentras, cariño?, le preguntó mientras arrancaba el motor. Es extraño, respondió Diana, mirando por la ventana la casa donde había vivido durante 3 años de matrimonio. Esperaba sentir más dolor, pero solo siento alivio. Es una reacción normal. Te has liberado de la carga de la mentira y la traición. ¿Y qué pasará con Candice? Dijiste que ellos también tendrían problemas. Hacienda ha empezado a inspeccionar los restaurantes de su padre. Creo que pronto toda la familia Morlock tendrá graves dificultades económicas. Y sin el trabajo de Dwayne, su romance perderá gran parte de su atractivo. Diana asintió con la cabeza, colocando las manos sobre el vientre. El bebé se movía activamente, como si sintiera los cambios en la vida de su madre. Papá, gracias por todo, por tu apoyo, por tu ayuda, por no dejarme vivir en el engaño. Eres mi hija, siempre te protegeré a ti y a mi nieto. ¿Cómo sabes que es un nieto? Roy sonrió, luciendo verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Simplemente lo siento. ¿Y sabes qué? Crecerá en una familia donde se valora la honestidad y la lealtad. Es el mejor regalo que podemos darle. El coche giró hacia la calle familiar donde se encontraba la casa de Roy. Diana miraba por la ventana y pensaba en el futuro. Le esperaba el parto, criar al niño sola, empezar una nueva vida. Pero tenía a su lado a un padre que nunca la traicionaría y al bebé que crecía en su vientre, que se convertiría en el nuevo sentido de su existencia. Lo conseguiremos, dijo, más para sí misma que para su padre. Por supuesto que lo conseguiremos, asintió Roy aparcando frente a su casa. Sin duda lo conseguiremos.